tenemos un programa especial esta mañana y solo comentaros que hay cantos que el coro va a interpretar intercalados con alguna lectura, algún poema o algo relacionado con el canto. Así que prestad mucha atención a lo que van a leer los hermanos, porque será de gran bendición para vosotros. Adelante, hermano. El Cordero Perfecto. Cuán grande amor el de Cristo. Me vio pecador tan vil, me amó con amor tan grande y me buscó para su redil. Me recogió en sus tiernos brazos y susurró con su dulce voz: no temas, te redimí, mío eres, tu rescate pagué en la cruz. Mostróme sus manos heridas, costado, cabeza y pies. Por ti fue herido en el Calvario, mi sangre te limpia, si crees. Me lavó más blanco que la nieve, mis heridas con bálsamo curó. Con cuidado me envolvió en su manto, seguro y salvo ya estoy. ¡Qué amor, qué misericordia, la de Cristo mi Salvador! Tal amor me demanda mi alma, mi vida, mi todo, mi fervor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el Cordero Perfecto, fue destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Antes de que la enfermedad apareciese, el remedio ya estaba dado. Mientras el pecado decía muerte, Dios a través de su Hijo decía vida eterna. El amor de Dios sigue en pie cuando todo lo demás cae. Por eso, si deseas ver el amor de Dios, mira la cruz. Uno de los nombres dados a Jesús en la Biblia es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús a la tierra, Dios mandó a su pueblo a traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. El cordero tenía que ser perfecto y sin defecto alguno. La persona que llevaba el cordero decía algo así: yo he pecado y merezco morir.
pero Dios quiere que este cordero tome mi lugar, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Abraham vio al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, dijo Abraham a Isaac. Isaac, atado en el altar del sacrificio, dispuesto a ser inmolado por su padre, era una figura del verdadero Cordero de Dios, que vendría un día para morir en la cruz. Cientos de años después, el profeta Isaías comprendió que Jesús tendría que sufrir y morir por nuestros pecados. Él dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Años más tarde, Dios mandó un mensajero, Juan el Bautista, para preparar el camino y los corazones del pueblo, y lo presentó a sus discípulos diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el Cordero perfecto para el sacrificio perfecto. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, era manso y humilde como un cordero. Antes de la última cena, Jesús estaba con sus discípulos y era costumbre que alguien lavara los pies de los invitados. Probablemente, cada uno de sus discípulos se creía demasiado bueno
para ese trabajo tan humilde. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, se quitó su túnica, tomó una toalla, puso agua en un recipiente y lavó los pies de ellos. La sombra de la cruz estaba cada vez más cerca y los días de la vida de Jesús llegaban a su fin. Después de instituir la cena del Señor, Jesús se fue al jardín de Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, orad que no entréis en tentación, entre tanto que voy allí y oro. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban para tener un tiempo de enseñanza privada con ellos. En esta ocasión quiso sentir la cercanía de alguno de sus discípulos y escogió a Pedro, Jacobo y Juan. Jesús se estremeció al tener que enfrentarse con todo el poder destructivo del mal y de todo aquello que se oponía a la santidad de Dios, y presentarse como el Cordero que muere por el pecado de la humanidad. Él podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él, asumiendo cargar el pecado de todos los hombres. Pero lo que le producía mayor agonía era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras la ira del juez justo recaía sobre él. La hora esperada y temida del combate final con las fuerzas del mal había llegado comprendiendo su fin al contemplar la cruz. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Unos días antes, Jesús había sido aclamado como rey. Sin embargo, ahora estaba de rodillas con el rostro en tierra, sufriendo una angustia indescriptible. Su corazón estaba absolutamente rendido y sumiso a Dios. Por eso, cuando le pidió al Padre que pasase de él la copa, lo hizo bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad divina. La copa tenía el sabor amargo del dolor, hasta el grado de ser equivalente a la ira de Dios. La copa tenía el sabor de la muerte. La muerte que gustó no solo tuvo que ver con la separación del alma del cuerpo, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. El Cordero Perfecto era también el siervo obediente en todo, y aunque su cuerpo sudó sangre en su agonía, no dejó de decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El silencio del cielo indicaba que no había otra manera. El Santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores.
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos, se acerca el que me entrega. Después de un tiempo de oración, Jesús volvió con sus discípulos y los encontró durmiendo. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz, Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañarle en oración ni siquiera una hora, ¿qué se podría esperar de ellos cuando Jesús fuera arrestado y estuviera en manos de sus enemigos? El mismo Pedro, que tan vehementemente había protestado cuando Jesús les anunció que todos ellos le abandonarían en esa noche, no fue capaz de mantenerse despierto junto a Jesús, orando con él ni por un poco de tiempo. Los discípulos no entendían la gravedad de la situación que se avecinaba. Lo que el Señor les había estado hablando durante la cena empezaba a hacerse evidente. Ellos se habían rendido a la comodidad del sueño bajo el peso del cansancio y la tristeza. Finalmente llegó la hora en que Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores. Jesús seguramente escuchó el ruido de la compañía, que conducida por Judas, cruzaba el arroyo y subía la cuesta hacia el huerto, por lo que rápidamente despertó a sus discípulos para advertirles de la presencia del peligro, diciéndoles: «Vamos, se acerca el que me entrega». Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, quienes le asignaron 30 piezas de plata si lo entregaba. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta fue la más ruin traición jamás registrada. Judas conocía el lugar donde Jesús solía retirarse a orar y descansar, y condujo a sus enemigos hasta allí. Un beso es una señal de amor y cariño, y Judas la utilizó para traicionar a Jesús. Judas, siervo de Cristo, pero más que esto, un amigo que gozaba de toda la confianza, le traicionó vendiendo al Salvador por 30 piezas de plata. Satisfacción y riqueza abundarán, si
Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que le golpeó?». Antes de ser sentenciado a muerte, lo llevaron al gobernador romano, Poncio Pilato. Jesús no fue culpable de ningún crimen, sin embargo, no se defendió. Los soldados le arrancaron la barba, le escupieron, se burlaron y vendándole los ojos, jugaron para que adivinara quién le había golpeado. Una y otra vez, hasta que su rostro quedó desfigurado, como el profeta Isaías dijo: «De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. En medio de su desfallecimiento le hicieron llevar su cruz y luego obligaron a Simón de Cirene a ayudarlo, para que en el camino no muriese. Lo desnudaron, lo tiraron al suelo y lo clavaron en el madero. Le atravesaron las manos y los pies y levantaron el madero hincándolo en la tierra, de tal modo que se dislocaron todos sus huesos y desgarraron sus delicados nervios. El cuerpo de Cristo fue perforado por todas partes, como si el suyo fuera menos digno que el de una oveja. Los látigos sacaron sangre de la espalda, la corona de espinas provocó el derramamiento de sangre de su cabeza, los clavos en las manos y en los pies aceleraron la salida de la sangre como si se tratara de un río que buscaba un nuevo cauce para salir. Colgado en la cruz y bajo el sol ardiente del día, sus enemigos se burlaron de él, deleitándose de su sufrimiento. Muchas cruces fueron manchadas de sangre de criminales, pero la cruz de Jesús fue testigo de la única sangre inocente y sin contaminación que ningún ser humano haya derramado. En su maravilloso amor y misericordia, alzó los ojos y oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la Escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Consumado es». Y clamó a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». E inclinando la cabeza, expiró. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El alma del gran sustituto sufrió el horror de la agonía, en lugar de dejar que nosotros sufriéramos el dolor del infierno al cual estábamos destinados. El sacrificio de Cristo nos abrió y reveló el camino del perdón y la vida eterna, quitando todos los obstáculos. Dios quiso restaurarnos y envió a su Hijo unigénito al mundo, a fin de que compartiera nuestra naturaleza para poder redimirnos. Vivió como hombre entre los hombres y nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y a su debido tiempo, después de 33 años de obediencia, llegó el momento de servir a la humanidad, colocándose en nuestro lugar y llevando el castigo de nuestra paz. Hay muchos caminos que conducen a diferentes lugares, pero el único que nos conduce al cielo se llama Jesús. El camino hacia Dios no lo traza el hombre con sus religiones, creencias, rituales, conocimientos, tradiciones, esfuerzo propio o buenas obras. El verdadero camino hacia Dios lo trazó el mismo Dios, en su infinito amor y misericordia, para alcanzarnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. No es lo que haga o deje de hacer el hombre lo que nos lleva al cielo, sino lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Jesús es el único camino de salvación, porque Él fue el único que pagó nuestra pena. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido,
se volvían golpeándose el pecho. La muerte de Cristo estuvo rodeada de un ambiente de temor. La multitud, testigo de su muerte, expresó su lamento golpeándose el pecho. El centurión, al pie de la cruz, miró y vio que estaba sucediendo algo extraordinario y pudo darle a Dios la gloria. Reconoció que Cristo era justo. José de Arimatea, un personaje importante y miembro del Sanedrín, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús para su sepultura. Después de 3 días, el Cordero Perfecto resucitó, pero no para someterse de nuevo a los trasquiladores malos, sino para manifestarse como el único que ha vencido de una vez para siempre la muerte y para declararse rey con toda la potestad que el Padre le concedió. El enemigo de Dios había sido vencido. Aquella luz que se apagó en la cruz resplandeció con su resurrección. Hoy Jesús, la luz del mundo, brilla para arrebatar a los pecadores de las tinieblas y llevarlos a su reino. Jesucristo, el Cordero Perfecto, triunfa sobre la muerte y el Hades, y tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo lo ve y todo lo registra en sus libros. Observa a cada uno de nosotros. Nada se puede esconder de su vista penetrante. Por eso debemos alabar, celebrar, exaltar, glorificar, magnificar, bendecir, ensalzar y proclamar la victoria de aquel que hizo posible nuestra salvación, convirtiéndonos de la esclavitud a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz y de la servidumbre a la redención. La cruz no es la última palabra, ni la muerte nuestra derrota definitiva. Jesucristo no está en el sepulcro, ha resucitado. El Cordero Perfecto e inmolado está vivo. Este acontecimiento sucedió en el silencio de Dios, de los hombres y del mismo diablo. Si Cristo es el sacrificio que quita mi pecado, ¿qué sacrificio presentaré ante Dios? ¿Qué le voy a ofrecer?
buena música, el mejor mensaje. Buen sonido, pero mucho mejor las verdades que se han declarado. Cuando tú escuchas el Cordero Perfecto, ¿qué está incluido en esta frase? Vamos a escuchar mucho. Tan importante es un cordero, tan necesario era este cordero. Desde Edén y pasando por toda la historia de todas las culturas, de toda la humanidad, todas las personas han discutido sobre si unas eran mejores que otras, si hacían o decían o pensaban. Pero Dios, que es uno y siempre dice la verdad, nos dice en su palabra, nos revela realmente cómo es toda la humanidad, cómo soy yo, cómo es usted que está aquí en esta tierra. Y nos dice la palabra de Dios, ¿qué pues nos dice la palabra de Dios? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice la palabra de Dios, sentenciando, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen derecho al cielo. No tienen derecho a la salvación. No tienen acceso a Dios, a la presencia de Dios. El profeta Isaías lo dice de esta manera: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La perfecta y justa ley de Dios dice que cada persona pecadora es pecadora en naturaleza y en obra. El libro de la ley, Levítico, resalta y deja bien claramente que cada pecado debe de ser castigado. Cada pecado debe de caer la sentencia sobre él. Y la sentencia de Dios dice esto, así, directamente: la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión nos habla realmente de ese perdón, de ese aplacar la ira de Dios. Era necesario sangre. Dios, al ver a la humanidad en la Trinidad, que está el perfecto y único verdadero amor, vio que estamos perdidos y no había solución en nosotros. Y por esta razón, en el Antiguo Testamento, Dios, que ama a la humanidad, les dio la solución para ser librados y limpiados de las consecuencias del pecado de los pecadores. ¿Sabéis? Como nos han dicho, un cordero. Cada pecador tenía que traer al sacerdote, que estaba puesto según la ley de Dios, un cordero joven, limpio y sin defecto. El pecador venía con el cordero, lo presentaba en lugar de su pecado, y el cordero moría en su lugar. Esto se llama un sustituto. El sustituto. El pecador reconocía su pecado y lo que merecía su pecado, y el cordero era su sustituto. El sacerdote, que era el mediador de los hombres ante Dios, ofrecía el cordero en sacrificio
y el cordero moría derramando su sangre en lugar del pecador. Aquí hay dos funciones muy importantes. Un sacerdote que mediaba de parte de los hombres hacia Dios, ofreciendo y cumpliendo las demandas de Dios para que los hombres fueran aceptados delante de Dios. Un cordero sin mancha, joven, sin defecto, puro, y su sangre tenía que ser derramada. Recuerda, Dios es justo y su ley es justa. La paga del pecado es muerte. ¡Qué duro! Si tú alguna vez llegáramos a comprender, y yo digo que estoy años estudiando y no llego a comprender todo lo que significa, Dios es 3 veces santo, puro sin mancha. Y cuando se le ofende a Dios es una ofensa infinita. El pecado son ofensas infinitas contra Dios. ¿Cómo pagaremos una deuda infinita? Dios es amor, dijo, un cordero será. Y por esta razón, todos los días eran sacrificados por los sacerdotes muchos corderos a causa de los pecados de los pecadores. Así que durante mucho tiempo hubo muchos sacerdotes ofreciendo muchos corderos en sacrificio por los muchos pecados de los muchos pecadores. Así es. Y además, había una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Sabéis una cosa? Además de estos sacerdotes, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos también, porque no eran sacerdotes perfectos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el momento en que Dios había establecido de que cumplieran sus profecías, el Hijo de Dios, aquel que vino a cumplir sus 3 oficios, sin ellos nadie puede ser salvo a propósito. El profeta, el sacerdote y el rey. Él vino a cumplir perfectamente, simultáneamente, estos 3 oficios aquí en la tierra. Entonces, nos quedaremos con el de sacerdote. Entonces, este sacerdote, aquel sacerdote sin pecado, sin mancha, puro, aquel sacerdote que era mediador de los hombres hacia Dios, pero también que era Dios y podía mediar hacia los hombres y entender. Él era el perfecto hombre y perfecto Dios, que podía ser mediador. Este sacerdote se ofreció, vino a ofrecer el sacrificio perfecto. Lo encontramos en la misma persona, el ofrecedor de sacrificios y el sacrificio ofrecido. Porque se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto. ¿Quién podría haber hecho esto en toda la humanidad y en toda la historia de toda la tierra? Nadie. Y tú y yo, viendo la única posibilidad de poder ser perdonados y limpiados de nuestros pecados, ¿rechazaremos a este sumo sacerdote perfecto y sin pecado? A este perfecto cordero sin mancha, inmolado, que se ofreció en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios a cada uno de todos nosotros, que dio a su cordero perfecto, para que el sacerdote perfecto se ofreciera a sí mismo en sacrificio por ti y por mí. El escritor de Hebreos, explicándole esto a los judíos que habían visto muchos sacrificios, y nosotros que somos herederos de estos sacrificios y hemos visto realmente, nos trata de explicar qué significan estos sacrificios. Y dice Hebreos 7:23: y a los otros sacerdotes
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesucristo, el sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartarle a los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo es el perfecto sacerdote y el perfecto cordero. ¿Sabéis una cosa? Si Cristo no es tu único verdadero sumo sacerdote, no tienes salvación. Porque Él ofreció el único verdadero sacrificio aceptable delante de Dios. El Cordero de Dios. Por eso tantas veces se ha nombrado y creo que tantas veces tan incomprensible la frase que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tu Cordero. Es tu sustituto. Has dado tu vida al Cordero. Porque el Cordero no murió y se quedó en la muerte. El Cordero murió, pagó tu deuda en mi pecado y resucitó. Y un día el Cordero se pondrá delante de toda la tierra. Y dice la palabra de Dios. Y toda la tierra, los que quisieron creer en Él y los que no, también le confesarán como Señor y doblarán sus rodillas y le reconocerán como el Señor de señores y Rey de reyes. Has entregado tu vida a Él. Él es un Dios amoroso que lo ofrece gratuitamente. Él es un Dios perdonador y tú vienes a Él y te entregas a Él. De la misma manera que cuando venían con un corderito, el sacerdote decía, pon la mano sobre la cabeza. Él muere en tu lugar y tú te arrepientes de tus pecados, serás perdonado. Y el Cordero moría. Ahora, una sola vez por todas ya no son necesarios más sacrificios. Cristo hizo el sacrificio perfecto una vez por todas. Porque Él es infinito. Él es eterno. Y su deuda cuando la paga, la salda totalmente y para siempre. Si tú vienes a Él, Él te perdonará, te limpiará y te hará una nueva criatura. Porque con tus pecados limpios, dice la palabra de Dios, que te adoptará en la familia de Dios y serás verdadero hijo de Dios. ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? ¿Has entregado tu vida a Él? Hoy es día de salvación. Hoy es día de perdón. Hoy el Cordero te dice, ven y recibirás mi amor, mi perdón y la limpieza de tus pecados. Te arrepentido, me reconoce como tu Señor y Salvador. Vamos a ponernos de pie, por favor.